Hola amigos, bienvenidos al capítulo número 12 y básicamente este ya será el último capítulo, el final de este curso amigos. Vamos a ver qué es la Buy-Bots de Amazon y también te voy a estar actualizando lo que es el caso del producto que estoy vendiendo. Recuerda que esto obviamente ha tomado varias semanas, entonces todo lo estoy recopilando para poder enseñártelo, las métricas, etcétera. Así que si has llegado hasta aquí, realmente te felicito y te invito pues a ver esta clase completa. Realmente vas a aprender muchísimo, así que vamos allá. Y bueno amigos, vamos a explicar en esta clase de forma muy sencilla qué es la famosa Buy-Bots y por qué pues tú la necesitas. Bueno, la Buy-Bots, siguiendo con el ejemplo de este producto Nucolato, es simplemente que cuando el usuario entra al producto, el primer vendedor que aparezca seas tú, porque de esta manera cuando el usuario haga su compra, prácticamente te va a estar comprando primero a ti. En dado caso que tú no tengas la Buy-Bots, cuando el usuario haga su compra, le va a estar comprando a otro proveedor, entonces tú vas a quedar en segundo lugar. Por lo tanto, para ti va a ser un poquito más difícil vender todo, a menos que al primer proveedor se le acabe el stock. Ahora sí ya seguirías tú para que tu stock se acabe. Entonces, por eso es muy importante la Buy-Bots, más si haces arbitraje. ¿Por qué razón? Porque también debes de fijarte en elegir un producto que sinceramente tenga muy buen precio, un precio bastante barato para que le puedas sacar muy buena ganancia. Por ejemplo, con este producto yo sé que lo puedo dar en 185 porque me salió bastante barato, cuando esta empresa de Nucolato los da en 199. Entonces, por lo tanto, si tú quieres ganarte la Buy-Bots, la verdad es que la única manera en la que te lo puedes ganar es compitiendo por el precio. Tú compraste tu producto bastante barato, te va a permitir dar un precio más bajo que la competencia. En este caso lo damos en 185, como puedes ver Amazon te pone que tiene un descuento del menos 7%. Entonces, al nosotros manejar el precio más barato de todos los proveedores que venden este producto, pues Amazon nos pone en primer lugar a nosotros. Cuando el usuario compre este producto que se llama Nucolato, nos va a comprar primero a nosotros. De hecho, aquí como puedes ver, ya te lo enseñé anteriormente, pues dice envío desde Amazon vendido por Ambana, que somos nosotros. Entonces el usuario aquí tiene toda la información, tiene este botoncito que dice comprar ahora, simplemente le das clic y nosotros recibimos el pedido, ya que nos estará comprando a nosotros. Entonces de esta manera es como funciona la Buy-Bots. En dado caso que tú no tengas la Buy-Bots, obviamente acá a la derecha va a aparecer envío desde Amazon vendido por, y va a aparecer otro nombre que no sería tu tienda en línea, sino que tú aparecerías acá abajito donde dice comparar otras dos opciones. Aquí aparecerías tú, por lo tanto es más difícil que la gente sinceramente te compre. Y pues amigos, esta sería la forma más fácil de ganar la Buy-Bots, que tú tengas pues el precio más barato que todos los competidores, siempre y cuando compres el producto al precio pues un poquito más económico, para que puedas tener margen de darlo un poquito más barato. Recuerda que esto de la Buy-Bots es válido para Amazon México, Amazon USA y cualquier Amazon, es prácticamente lo mismo, el mismo funcionamiento. Hola, ¿qué tal amigos? Seguimos actualizando todo este proceso de vender con arbitraje aquí en Amazon en tiempo real, y como puedes ver en la pantalla principal, aquí vemos pues el Amazon Seller Central, y date cuenta cómo ya el día de hoy tenemos pedidos pendientes, en este caso 2 pedidos que se han realizado. Ahora, un punto muy importante es que, por ejemplo, aquí donde dice pedidos pendientes, recuerda que todavía cuando te aparezca así, quiere decir que todavía la persona no ha terminado como tal de pagar ese pedido. De hecho, aquí como puedes ver, Amazon dice ventas y nos dice la cantidad. Muchas personas se confunden y piensan que ya se vendió el producto. Entonces no te confundas, ya que Amazon pues lo pone así y a veces pensamos que ya hicimos como tal la venta, pero la realidad es que todavía no se ha finalizado, por así decirlo, la venta. Lo que tenemos que hacer es irnos aquí donde dice pedidos pendientes, tenemos que irnos acá. En este caso pues aparece que es de México y tenemos este botón que dice ir a pedidos activos. Vamos a darle clic y como puedes ver acá nos aparece esta información. Algo muy importante, si a ti no te aparece nada aquí es porque seguramente estás
en pedidos administrados por el vendedor. Lo que tú tienes que hacer es darle clic acá donde dice ver pedidos de logística de Amazon, porque nosotros estamos utilizando Amazon FBA. Entonces vamos a darle clic acá y como puedes ver aquí nos aparecen los pedidos. En este caso tienes aquí pendiente todos los pedidos o pedidos cancelados. En este caso pues estamos en todos los pedidos, pero si le damos pedidos pendientes nos va a aparecer en este caso pues estos dos que estás viendo aquí en pantalla. Vamos a tachar esta parte porque te lo voy a estar explicando. Y aquí es donde nosotros podemos ver realmente si la compra ya se ha ejecutado o no. Como puedes ver, hace una hora pidieron este producto, pero obviamente la compra como tal no se finalizó. Hace 27 minutos también pidieron otro, pero viene siendo lo mismo, la compra como tal tampoco se finalizó. Ahora, ¿en dónde vemos esto más detallado? Pues aquí donde dice estado del pedido, ves que dice pendiente y acá dice esperando la verificación del pago y también acá pendiente y viene siendo lo mismo. Ahora, aquí tú le puedes dar clic y aquí Amazon te da, por así decirlo, el error o el detalle que está pasando, que en este caso dice que Amazon no pudo obtener autorización para la tarjeta de crédito del cliente. Igual aquí abajito, igual Amazon no pudo tener autorización para la tarjeta de crédito del cliente. Entonces, ¿qué va a pasar aquí? En dado caso que el cliente pues no ingrese otra nueva tarjeta, va a pasar de nuevo a estar disponible para que simplemente otra persona lo pueda comprar. Entonces así es como funciona, amigos. Recuerda que muchas veces pensamos que ya se vendió cuando realmente no es así. Ahora, si nosotros nos vamos acá en la parte de arriba al menú de catálogo de inventario, administrar todo el inventario, aquí vemos cómo, recuerda que nosotros enviamos 10 piezas y en este caso nos dice disponible, nos dice 8 piezas porque 2 piezas ya se vendieron. Ojo, entre comillas, porque aún falta que el cliente pues solucione ese detalle, ¿no? Y aquí si tú le das clic te va a aparecer esto que dice disponible 8 y te va a aparecer esto en reserva 2, es decir que Amazon pues pone en reserva 2 unidades para que el cliente pueda solucionar eso, y en dado caso que el cliente no lo solucione va a pasar a estar de nuevo disponible. Entonces vamos a tener de nuevo las 10 piezas. Ahorita lo único que queda hacer pues es esperar a que el cliente solucione esta parte, y si lo soluciona pues ya se va a poder hacer su pago y ahora sí ya va a aparecer como pagado 100% y pues ya Amazon va a proceder a enviarle el pedido al cliente. Pero quería grabarte esta clase muy importante porque a veces pensamos que la venta ya se realizó cuando no es así. Entonces igual en cuanto ya el cliente pague un pedido y esté liquidado al 100%, también voy a estar grabando para que puedas ver cómo se ve cuando un cliente pues paga al 100% y también Amazon le envía el producto. Hola, ¿qué tal, amigos? Ya han pasado varios días y ya se han vendido casi todos los productos. De hecho, se vendieron bastante rápido y aquí estoy grabando esta clase para enseñarte lo que te comentaba que vimos en la clase pasada, que recuerda que aquí pues se ponía lo que es pendiente. Como puedes ver, solamente hay que esperar. En algunas ocasiones simplemente la persona cancela el producto y pues hay que esperar a que vuelva al almacén de Amazon. Entonces aquí ya nos aparece pago completado y pues acá igual nos da la opción del tipo del envío que está utilizando el cliente. En este caso es estándar, la mayoría va a ser estándar, solamente este que utilizó el urgente, que este quizás pues Amazon lo cobra un poquito más caro, pero pues bueno, ya sería cuestión del cliente, ¿no? Entonces así te va a aparecer, amigos, ya cuando diga aquí pago completado. Ahora sí quiere decir que ya vas a poder obtener ese dinero del producto. Ahora aquí aparece pendiente, hay que esperar solamente, y hay un cliente que canceló el producto. De hecho, acá en la parte de arriba, como puedes ver, aparece cancelado. Si yo le doy clic, aquí me van a estar apareciendo, de hecho son 2 productos que se cancelaron. Ahora, esto como tal no nos va a aparecer en nuestro inventario. Lo que tenemos que hacer es esperar a que esto se vuelva a enlistar. Por ejemplo, si el usuario lo pidió, Amazon lo mandó y digamos que cuando estaba a la mitad ya de casi llegar a su domicilio lo cancela, pues entonces hay que esperar a que este producto regrese al almacén de Amazon. Aquí ya ves que nos aparece cancelado. Entonces lo único que hay que hacer con los pedidos cancelados pues solamente es esperar a que nos vuelva a aparecer
en este caso acá en la parte de arriba, aquí donde dice inventario. Si yo le doy acá inventario, administrar todo el inventario, como puedes ver actualmente yo tengo 0 disponible. Si yo le doy clic aquí, me va a aparecer que tengo en investigación un producto y tengo en reserva un producto. Este que dice en reserva pues es el que está pendiente, y el que dice en investigación es el que se canceló. Entonces aquí Amazon va a decidir si lo vuelve a enlistar o si simplemente no está apto para enlistarse de nuevo. Entonces, como te comento, solamente habría que estar pendiente. Igual voy a estar grabando pues el proceso, lo que diga Amazon te lo voy a estar mostrando para que veas en tiempo real pues cuáles son las decisiones que uno tiene que tomar cuando vende en Amazon. Entonces así vamos, amigos. Como puedes ver pues está bastante sencillo. Bueno, la cuestión del arbitraje, siempre y cuando elegir un producto que te dé buen margen de ganancia. Y se me pasaba a decirte que por ejemplo aquí, si por ejemplo aquí está una en investigación, acá Amazon te da la información porque se está investigando mis artículos y aquí te da más información. Entonces igual yo te recomiendo, si tú le das clic, te recomiendo leerlo, que es lo que yo te comentaba, estado del inventario. En dado caso que el inventario no se pueda vender, pues ya no se va a volver a poder a vender, etcétera. Entonces te invito, es muy importante a que lo puedas leer, esta parte de las cancelaciones del producto. Entonces igual acá nos dice progreso de la investigación, cuánto es que dura, generalmente dura menos, pero pues sí, lo más importante que yo te invito a que leas es esto, más información, porque aquí créeme que viene toda la información explicada dependiendo a tu caso, ya que recuerda que no todos los casos son iguales. Bueno, amigos, hasta aquí esta clase. Recuerda que voy a seguir subiendo más videos explicándote incluso hasta llegar al punto en el cual me pague Amazon y ya se liquide el dinero en mi cuenta, porque este sería todo el proceso en tiempo real que sigue un vendedor en Amazon FBA. Y bueno, amigos, en esta clase vamos a estar viendo lo que es el resumen de las ventas que se hicieron con este producto que se llama Nocolato. Recuerda que todo esto tú lo puedes aplicar. Realmente este fue un ejemplo pues 100% real, en donde hicimos absolutamente todo el proceso. Tú ya viste cómo se hace, así mismo tú lo puedes hacer. Recuerda que la clave de esto es escoger un buen producto y saber pues el margen que tú vas a tener para que puedas tener ganancia acá en Amazon. Sinceramente, ese producto de Nocolato se vendió muy rápido. Recuerda que solamente fueron 10 piezas, pero la verdad es que se vendieron como en 3 días las 10 piezas. Entonces, muy rápido. Aquí en la parte de arriba vamos a estar yéndonos a inventario, administrar todo el inventario, y como puedes ver pues actualmente ya me aparece disponible 0, y aquí yo le voy a dar clic y quiero que veas esto. Acá dice en investigación, me aparece un producto y ahí me aparece total 1, es decir que solamente vendimos 9, y este que aparece en investigación es porque cuando el producto se mandó simplemente la persona lo canceló. Entonces al momento de cancelar el producto pues se entra a investigación para ver si este producto se puede volver a vender en Amazon. Entonces pues solamente queda esperar. La verdad es que tarda algo, máximo como un mes o un mes y medio. Entonces solamente queda esperar, pero puede decirse que vendimos prácticamente todo, 9 productos, ha dado caso pues por esta cancelación, pero realmente estoy casi seguro que posiblemente se pueda volver a vender este producto. Entonces solamente está a la espera, pero de ahí en fuera pues se vendieron prácticamente muy rápido. Ahora, por ejemplo, si tú te vas a tu página principal, acá tú vas a estar viendo, por ejemplo, lo que es el saldo total. En este caso a mí no me aparece, pero aquí se te va a ir apareciendo el saldo actualizando constantemente. Ahora, si le damos clic acá, en este caso pues voy a ir a este botón que dice ir a pagos, y aquí tenemos lo que es el estado de cuenta. Aquí en el estado de cuenta tú puedes ir viendo lo que es el saldo que vas teniendo disponible. En este caso me aparece 0 porque digamos que ya Amazon hizo un corte en el cual a mí me depositan de forma automática a la cuenta que yo ingresé. Entonces, como puedes ver aquí pues incluso lo podemos segmentar por la fecha, etcétera. Entonces desde aquí vas a ir viendo lo que tú vas teniendo disponible. Ahorita te lo voy a estar enseñando con la flecha. Aquí donde dice saldo total, aquí vas a ir viendo lo que tú tienes disponibles. De hecho acá dice fondo disponible. Recuerda que esto se va actualizando. Por ejemplo, si tú vendes un producto, al día siguiente todavía no vas a tener disponible el fondo. Entonces ahí se va a ir actualizando, y al final de todo, después de aproximadamente unos 15 días, 20 días, vas a poder tener todo acumulado para que tú puedas sacar el dinero, o simplemente
obviamente si esperas más tiempo, Amazon te lo va a depositar de forma automática a tu cuenta que tú pues agregues para que te depositen ellos. Entonces acá por ejemplo tenemos el otro menú que dice transacciones, vamos a darle clic y aquí en transacciones pues tú puedes ver todos los pedidos que se hicieron. Si por ejemplo nos vamos acá a la parte de abajo, ahí vemos como pues aparece el producto nucolato, aparece el total de los cargos del producto, es decir, a cuánto se vendió, total de reembolsos, en este caso no hubo, también lo que es la tarifa de Amazon, aquí te dice cuánto es y aparece en rojo porque eso te lo van a estar descontando. Entonces igual nos aparece otros que en este caso tampoco aplica y te aparece ya el total. Este total pues es descontando absolutamente todo y es decir que por cada nucolato nosotros ganamos 108.27, en este caso serían pesos mexicanos, aproximadamente como $6.50 es que ganamos por cada nucolato que nosotros vendemos. Entonces aquí puedes ver esa transacción, es desglose de absolutamente todo lo que tú vayas vendiendo. Después sigue este que dice todos los estados de cuenta. Acá si tú quieres ver un estado de cuenta, digamos de qué vendiste, qué no vendiste, las transacciones que te han hecho, etcétera, lo que es la fecha, aquí viene absolutamente todo. En este caso, como puedes ver, nos aparece esta última transacción que es el 18 de enero donde nos depositaron pues esta cantidad que fue lo que se vendió de 9 nucolatos. Aquí tú puedes descargar lo que es el reporte, ahí te lo enseño con la flecha, dice descargar reporte versión 2.0 donde puedes ver pues el reporte de qué es lo que se vendió, cuánto te descontaron, etcétera. Entonces para esto sirve esta parte de todos los estados de cuenta y también acá tenemos este que dice pagos. Vamos a darle clic y aquí donde dice pagos pues aquí vas a estar viendo los pagos que Amazon te hace a tu cuenta bancaria por concepto de todo lo que se ha vendido. Entonces aquí como puedes ver tenemos este que es de 974 y este son de los 9 nucolatos que hemos vendido. Entonces ahí como puedes ver nos aparece la fecha, nos aparece aquí pues todo el proceso por el cual pasa, enviado al banco, en este caso está acá enviado al banco y ahorita está en el último proceso que es aceptado por el banco y en cuanto ya esté disponible para que tú lo puedas sacar, etcétera, pues simplemente ya se va a completar y pues ya pues va a completarse toda esta parte, ¿no? Entonces aquí pues tú puedes ver estado del pago, en este caso dice iniciada, en cuanto ya aparezca acá este otro pues ya va a decir finalizada, ¿sale? Y acá nos dice lo que es el monto del pago, en este caso 974.42, aproximadamente $57 americanos. Entonces ahí lo tienes amigos, de esta manera es como tú gestionas pues toda la cuestión de los pagos. Y aquí tenemos este que dice ver resumen, que si tú le das clic acá a ver resumen te manda prácticamente aquí a esta pestaña que dice estado de cuenta, pues donde podemos ver todas las transacciones. Entonces ahí lo tenemos. Realmente para todo esto nos sirve el apartado de pagos para que tú puedas ver pues lo que te depositaron, etcétera, si hay algún detalle también, etcétera, y sinceramente es bastante interesante amigos. Y recuerda que todo esto pues tú lo puedes hacer prácticamente desde cero, ya estás viendo cómo se hace y tú también lo puedes aplicar para cualquier producto o incluso varios productos que tú quieras vender al mismo tiempo en la plataforma de Amazon Estados Unidos, Amazon México, etcétera. Y bueno amigos, hemos llegado al final de este curso. Coméntame qué te ha parecido este curso, escribe tu comentario en este momento, realmente me gustaría saberlo. Y mi objetivo principal, recuerda, con este curso es que realmente ya tú estés comenzando a vender en Amazon. Espero que todo lo que hayas aprendido lo puedas aplicar y de verdad que yo te garantizo que vas a comenzar a ganar dinero. Incluso puedes comenzar con Amazon Arbitraje, que realmente es muy sencillo. Si vives en México o incluso en Estados Unidos es mucho más fácil, ya que vas a las tiendas, compras los productos en oferta y los revendes. Recuerda que mi nombre es Andrés Valenzuela, te invito a que me apoyes, que me sigas en Instagram, que le des like a este video y que te puedas suscribir a mi canal, porque esto me ayuda a poder seguir subiendo contenido de valor para ustedes, todo totalmente gratis.